Ok, se ven mis diapositivas, ¿no, jóvenes? Sí, doctora. Sí. Ya. Doutora, Bueno, estou sí. mirando, dá para aumentar ela mais um pouquinho? Está muito chica. Pelo menos para eu acá. ¿Se puede mirar su tela de computadora, doctora? No entiendo. Mira toda su tela de computadora, no solo la diapositiva. Ahora. ¿Se ve? Sim, doutora. Ya. Vamos a comenzar entonces. Un momento. Ya. Ok, jóvenes, entonces vamos a empezar. Les voy a hablar sobre shock séptico ahora. Bueno, estamos entrando a la parte de sepsis y a partir de aquí vamos a ingresar también a abdomen agudo, que también va relacionado, que es también la parte de emergencia y es lo que hemos estado viendo casi toda esta semana. Entonces, probablemente les envíe más clases grabadas porque nos va a faltar un poquito más de tiempo. Entonces, para poder avanzar y para que ustedes aprendan más cosas todavía, probablemente les envíe grabaciones, jóvenes, y algún material más, ¿ya? Hay muchos que quieren aprender bastante, entonces vamos a estar viendo eso, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a revisar la parte de sepsis. Entendemos por sepsis que es la respuesta sistémica contra un agente infeccioso. Todo comienza con una infección. La infección es el ingreso de una bacteria que puede producir una respuesta inmunitaria por parte de los agentes, por parte del sistema de complemento, los macrófagos y todos los complementos de la serie blanca que nos colaboran en esta situación. Nosotros entendemos que esta infección nos puede producir una bacteriemia cuando es bacteria en la sangre, fungemia cuando es hongo en la sangre, parasitemia cuando son parásitos en la sangre, viremia cuando es virus y otros también, ¿no? Toda esta infección nos puede pasar una vez que está en la sangre, puede comenzar por la respuesta inmunitaria a hacer una sepsis grave. Y comenzar con una sepsis grave e irnos hacia un shock séptico, ¿no? Y un shock séptico nos puede llevar hacia un SIRS, ¿ya? El SIRS es una respuesta inmunitaria sistémica, ¿ya? Puede ser por quemadura, por pancreatitis, por un abdomen agudo, puede ser por una infección muy fuerte. Cualquier ingreso, ya sea bacteria, virus, parásito, hongo, nos puede provocar una sepsis. El SIRS es una respuesta inflamatoria sistémica, ¿ya?
Es decir, esta respuesta sistémica inflamatoria decimos que hay CIRS cuando hay 2 o más de los siguientes hallazgos. Y normalmente esto lo relacionamos con los signos vitales. Cuando hay una temperatura corporal mayor a 38 grados o una temperatura menor a 36 grados es un dato. La frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto y taquicardia es otro dato. La hiperventilación con una frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto o una presión arterial de CO2 menor a 32 milímetros de mercurio es otra. Y un recuento leucocitario mayor a 12.000 células, entonces es otra, ¿no? Entonces, estas son las patologías, o más bien dicho, los datos que tenemos que tomar en cuenta para indicar que el paciente tenga CIRS. ¿Ok? Doctora. Sí. Bueno, creo que ha pasado algunos slides, pero no está pasando en la pantalla, solamente está en shock séptico nomás, está ahí en la pantalla principal. Definición, CIRS, estas cosas no ha pasado, ¿no? Ok, ven, bien, doctor, bien que me dice. ¿Pasa? No, doctora, no está pasando. Por eso estaba hablando y no conseguía acompañar porque no pasaba slide, ¿viste? Entonces me ¿Ahora quedé sí perdido. pasa? No, igual, no pasa nada. Ahora sí está muy sepsis, pero no está la principal. Ahora sí Ahí, pasa. ahora sí, doctora, sí, ahora sí. Entonces, la infección, que es la presencia de una bacteria, un hongo, un parásito, un virus, pasa a ser una sepsis grave, un shock séptico y de ahí una respuesta inflamatoria sistémica. Este CIRS tiene que ver, por lo menos de estos 4 hallazgos, por lo menos 2 para decir que es un CIRS. Cuando la temperatura corporal es mayor a 38 grados o menor a 36, una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, una hiperventilación con una frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto y una PaCO2 menor a 32. Un recuento leucocitario mayor a 12.000 y con más del 10% de formas inmaduras en la sangre periférica. Tenemos también la sepsis abdominal, que es la que más nosotros tomamos en cuenta porque es la que más nos produce una dicha sepsis. La infección abdominal puede ser por una peritonitis bacteriana. Para los que han ido a práctica han visto demasiada peritonitis bacteriana, que prácticamente le sacamos pus viva de esos pacientes del abdomen, ¿no? Tenemos también el absceso intraabdominal, es otra causa. El absceso abdominal que va a estar ocasionado nos puede llevar hacia un CIRS y a una infección abdominal. ¿Cuáles son los signos clínicos para nosotros darnos cuenta que este paciente tiene sepsis? Lo primero es la fiebre o la hipotermia en todo caso. ¿Por qué la fiebre? Porque una vez que el paciente tiene la bacteria, el virus o el parásito, prácticamente eso nos hace despertar prácticamente una respuesta inflamatoria, y esa respuesta inflamatoria nos va a activar el sistema de complemento y nos va a llevar hacia una respuesta sistémica, ¿no? La taquicardia es otro signo, la taquipnea es otro signo, aumenta nuestra frecuencia respiratoria, aumenta nuestro corazón. Tenemos otros signos hemodinámicos como el aumento del volumen minuto, la disminución de la resistencia vascular sistémica.
Y tenemos signos bioquímicos como leucocitosis, leucopenia, alcalosis respiratoria, aumento de la velocidad de eritrosedimentación, PCR, PROCA, trombocitopenia o aumento del metabolismo celular como son las hiperglicemias inexplicables, ¿no? Tenemos nosotros sepsis grave, normalmente empieza siempre por una infección o por un trauma. Siempre la sepsis va acompañando después, si no recibe tratamiento, a una disfunción de órganos y eso ya es más grave. Entonces siempre comienza con una infección o con un trauma. Por una infección que una bacteria haya ingresado a la orina, digamos, a la sangre, o un trauma que haya una puerta de ingreso, que nos hayamos cortado el brazo y prácticamente ahí se ingresaron las bacterias, ¿no? Eso nos va a llevar a esa respuesta sistémica inflamatoria con insultos no específicos con más de dos de los siguientes que les había dicho: temperatura mayor a 38 o menor a 36, frecuencia cardíaca mayor a 90, respiratoria mayor a 20, glóbulos blancos mayor a 12.000 o menor a 4.000 con más del 10% en banda. Esta respuesta sistémica inflamatoria, si no recibe tratamiento, pasa a ser una sepsis. La sepsis no es más que el SIRS con sospecha o confirmación ya de un proceso infeccioso, ¿no? Y si la sepsis no recibe tratamiento, pasa a ser una sepsis severa. La sepsis severa ya hay falla multiorgánica, ya están comprometidos todos los órganos. Hay una hipotensión refractaria y eso nos puede llevar muchas veces hacia un shock séptico. Ya el paciente está muy mal. ¿El shock séptico qué es? El shock séptico es lo mismo que sepsis grave, pero más hipotensión. Cuando la sepsis grave se aumenta la hipotensión, hablamos de shock séptico. En este caso, la hipotensión estamos hablando de una presión sistólica menor a 90 y una arterial media menor a 60 milímetros por mercurio. Tenemos signos de alteración de perfusión tisular con una elevación del lactato, alteraciones de actividad mental, disminución de la diuresis, que es otro factor desencadenante. Tenemos el piro, que son la predisposición, la infección, la respuesta y la organodisfunción. La P, que significa predisposición, que es la edad del paciente mayor o menor de un mes. Presencia de una patología crónica o comorbilidades. Factores genéticos, un síndrome genético, una dismorfia y malformaciones y una condición de inmunodeficiencia, ¿ok? Tenemos injuria o infección con una foco. El foco puede ser la infección pulmonar, puede ser una infección abdominal, urinaria, una infección meningia o existencia de un cultivo negativo, ¿no? Características microbiológicas, que haya un hemocultivo, un coprocultivo positivo. La respuesta en estos vamos a ver los reactantes en la fase aguda, que son la proteína C reactiva, el recuento leucocitario disminuido y la difusión de órganos que fueron dicotomizados como mayor y menor de 3 según la definición. Tenemos en la parte cardiovascular, que son la refractariedad o menor a 40 ml por kilogramo peso. Tenemos la parte pulmonar, que son la hipoxemia arterial, con una presión arterial de FiO2, ¿no? Que es menor a 300, y en la parte neurológica una escala de Glasgow menor a 11, o sea, el paciente ya está mal. En la parte hepática vamos a ver la hiperbilirrubinemia mayor a 4 miligramos por decilitro, y en lo hematológico el recuento plaquetario puede estar menor a 80.000 por milímetro cúbico. Hay algunos que utilizan el SOFA. El SOFA es como un, como les digo, como un... ahora ya hay aplicaciones en el celular, el SOFA, donde tú vas colocando la escala. Es una escala que va del 1 al 4 en cada una de sus factores. Por ejemplo, ahora tenemos la calculadora. Ustedes buscan en el celular calculadora SOFA y les va a pedir la presión arterial de oxígeno y el FiO2 y ustedes tienen que poner el cuánto es. Si digamos es menor a 300, lo ponen menor a 300. La coagulación, ¿cuánto de plaquetas son? Mayor o menor a 150.000. Entonces van poniendo ustedes los datos y al finalizar les sale cuánto tienen de SOFA. ¿Ya? Ahora es mucho más sencillo. Antes
antes no, antes se tenía que hacer de forma manual, uno por uno tenían que verse, ¿no? Para ver sistema respiratorio, coagulación, hígado, las bilirrubinas, cardiovascular, si hay hipotensión, el sistema nervioso central o escala de Glasgow y la parte renal como es la creatinina. Se dice que la SOFA nos va a indicar la difusión de órganos o sistema de score individual menor a 3. Y hay un fracaso ya de órganos o sistema si el score individual es mayor a 3. El SOFA total debe ser mayor a 15, ¿ya? En todo caso, este nos está indicando una mortalidad mayor a 90%. Y hay un fracaso de 3 o más órganos o sistemas definidos con un score menor a 3. Y una mortalidad igual a un 82.6%. La epidemiología indica que ahí tenemos la incidencia en la unidad de terapia intensiva varía de 15 al 50%, el 40% son con sepsis de desarrollo al shock séptico y hay una mortalidad de aproximadamente 40 a un 80%. Estas son las patologías que muchas veces encontramos en pacientes sépticos, cuando están con mucho tiempo con un órgano afuera o están con un corte que tiene comunicación con el abdomen o el tórax. En un tramo abdominal, la mayor sepsis puede presentarse en un 30 o un 80%. Tenemos una incidencia cada vez mayor con el uso de dispositivos invasivos tradicionalmente asociados a organismos gram negativos, ¿ok? Tenemos también un sitio de infección que es más frecuente en la actualidad en el tracto respiratorio. Entonces, ¿cómo comienza esto? Primero hay una agresión infecciosa, puede ser el ingreso de cualquier bacteria o puede ser algún trauma que hayan tenido, un corte, un golpe, una caída, ¿no? Donde haya la apertura de la piel. Entonces, los desencadenantes iniciales van a ingresar las endotoxinas, que son las nuestras, las exotoxinas, las de afuera y el ácido teicoico, ¿no? Esto nos van a activar la señalización celular de los macrófagos, los polimorfos nucleares, las plaquetas y las células endoteliales. Nos va a llevar a una liberación de mediadores como son el factor de necrosis tumoral, las interleucinas, también la activación de los sistemas de complemento, de contacto y coagulación, liberación de los radicales libres de oxígeno, los metabolitos del ácido araquidónico, y esto nos va a llevar a una lesión endotelial, ¿ya? También una disfunción multiorgánica, y la disfunción multiorgánica nos lleva a la muerte, ¿no? La infección bacteriana, que comienza con bacteriana, viral, fúngica, parasitaria, que es una infección, nos va a llevar a un aumento de la inflamación, a un aumento de la coagulación y a una disminución de la fibrinolisis. Por eso es que cuando ahora los pacientes que tienen COVID se han dado cuenta de que comienzan con fiebre, atacan los pulmones, hay esa infección viral en los pulmones, se acumulan líquidos en los pulmones y entonces aumenta la inflamación. Y se han dado cuenta que estos pacientes, la gran mayoría, mueren aumenta la coagulación, por eso se le da heparina de bajo peso molecular y disminuye la fibrinolisis. Entonces, como no hay una buena respuesta de cicatrización o de involución, se puede decirse, estos pacientes comienzan a hacer unas hemorragias internas y prácticamente mueren por hemorragias, más que todo por las complicaciones, ¿no? Entonces, todo esto nos va a llevar a una disfunción endotelial con una trombosis microvascular. Esto nos va a llevar a una hipoperfusión y a una isquemia y una disfunción de órgano, ¿no? Tenemos distintas opciones terapéuticas. Podemos intentar reanimando al paciente. Esto debe combinarse con una búsqueda intensa de la fuente de infección. Instituirse antibiótico-terapia adecuada, modificable, si es necesario tener resultados de cultivo, eliminación de foco infeccioso, ¿ya? Tenemos la resucitación inicial urgente, que son el ABC. Comenzamos con la vía aérea. Todos estos pacientes que llegan muy mal, ¿ya? Entonces llegan bastante delicados. La mayoría de los pacientes que tienen una sepsis y ya tienen una disfunción multiorgánica requieren de una intubación y una ventilación mecánica, ¿no? Entonces, por ende, tenemos la parte de la hipoxemia. La parte de la hipoxemia, que no se garantiza una alta FiO2 por mascarilla, debe agregarse un PEP. Tenemos también, cuando hay una falla ventilatoria, asegurar sobre todo
el dióxido de carbono, corregir la hipoxia por hipoventilación. Cuando hay hipoperfusión de órganos vitales, descansar los músculos ventilatorios, es decir, intubar al paciente. La obnebulación, proteger y asegurar la vía aérea, ¿no? Inicialmente tenemos la ventilación mecánica con sedación y si es necesario podemos hacer una parálisis para remover el trabajo respiratorio. El cambio de respiración espontánea a ventilación mecánica disminuye el retorno venoso. Se debe imponer un volumen tidal pequeño de 6 a 8 ml por kilogramo para minimizar la hipotensión debido a las altas presiones intratorácicas. En la parte circulatoria debemos agregar bastante líquido para que el paciente no hipotense. Para esto se debe hacer una resucitación inicial de shock séptico hipovolémico con un protocolo de Rivers, que quiere decir prácticamente el monitoreo inmediato del paciente, ver su PVC, colocarle una vía central y ver el PVC para ver que esté entre 8 y 12 y de esta manera podamos ver que el paciente tiene la suficiente cantidad de líquidos y no extremos, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe hacer un manejo en un paciente con shock séptico? Con oxígeno y ventilación mecánica, colocar un catéter venoso central, un catéter arterial. Si es ventilación mecánica, sedar al paciente, mantener una PVC entre 8 y 12 y una presión arterial media entre 65 y 90. ¿Ya? Y una saturación de oxígeno mayor a 70. Ese debe ser nuestro objetivo alcanzado. ¿Cómo vamos a hacer que el PVC esté entre 8 y 12? Debemos agregar cristaloides y coloides, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que la presión arterial media esté entre 65 y 90? Ingresar vasoactivo si es que la presión está menor a 65 o mayor a 90. ¿Cómo vemos la saturación está en 70%? Transfundir hasta que el hematocrito alcance al 30%. Entonces, una vez que tengamos todo esto, vamos a tener nuestro objetivo alcanzado. ¿Cómo hacemos el manejo hemodinámico? Los componentes que utilizamos para el soporte en shock séptico son principalmente la resucitación con volumen, la administración de drogas vasoactivas y el mantenimiento de oxigenación adecuada. Eso es lo que más primeramente mantenemos, ¿no? Entonces, resucitación con volumen, administración de drogas vasoactivas, mantenimiento de oxigenación adecuada. Tenemos la resucitación con volumen, no hay beneficio demostrable de terapia con coloides sobre cristaloides. Se recomienda iniciar primero los cristaloides, un bolo inicial de 2 litros, en un buen volumen inicial en pacientes adultos con shock séptico. Las presiones extremadamente elevadas se deben evitar ya que pueden contribuir a la fuga capilar. Tenemos dentro de las drogas vasoactivas, las que más utilizamos son la dopamina, la epinefrina, la norepinefrina, la fenilefrina y la vasopresina. La dopamina utilizamos en dosis de 6 a 20 microgramos, epinefrina de entre 1 y 10, norepinefrina de 2 y 30, fenilefrina de 2 a 200 y la vasopresina de 0,01 a 0,4 unidades. La mayoría de los que son intensivistas usan primero la dopamina